Imagina que te adentras en una biblioteca antigua, donde el aroma a pergamino y cera de vela se mezcla con un silencio casi tangible. Cada estante, cargado de libros y manuscritos olvidados, parece susurrarte secretos de tiempos que ya no existen. Mientras caminas entre ellos, sientes un leve cosquilleo de curiosidad, como si cada página guardara un suspiro de alguien que vivió hace siglos. En aquel mundo, hace cientos de años, existían hombres y mujeres que buscaban comprender los misterios más profundos de la existencia. Eran los alquimistas, figuras que muchos recuerdan por su obsesión con la transformación de metales, pero cuya verdadera búsqueda iba mucho más allá de lo tangible. Estos individuos vivían en la frontera entre la razón y el misterio, entre la ciencia incipiente y la espiritualidad, en una especie de danza silenciosa con la naturaleza y consigo mismo. Sus días transcurrían entre laboratorios llenos de frascos, líquidos burbujeantes y libros polvorientos. El ritmo de sus vidas estaba marcado por la paciencia, la repetición y la constante sensación de que la realidad que percibían era solo una capa superficial de algo más profundo y complicado. Sus mentes, a veces fragmentadas por la intensidad de sus experimentos y por la soledad de su búsqueda, reflejaban un mundo interno, rico, inquietante y delicadamente fracturado. Hoy, te invito a acompañarme en un viaje pausado a través de esa mente fracturada, explorando no solo los experimentos y fórmulas que inventaban, sino también los pensamientos, las dudas y los pequeños rituales cotidianos que moldeaban su existencia. Imagina por un momento cómo sería vivir atrapado entre la fascinación por los secretos del universo y la realidad cotidiana, sintiendo la tensión de un descubrimiento que siempre parecía escaparse entre los dedos. Mientras escuchas, permite que tu respiración se acomode al ritmo lento de estas historias. Cada detalle, cada susurro del pasado está aquí para envolvernos suavemente en un relato que, aunque distante en el tiempo, puede resonar en la calma de tu presente. Bienvenido a este recorrido por la mente de los alquimistas medievales. Un mundo donde la curiosidad, la introspección y la búsqueda del conocimiento se entrelazan en un delicado equilibrio, invitándote a mirar más allá de lo evidente y a sumergirte en un estado de contemplación tranquila. Imagina despertarte al amanecer en una habitación donde la luz tenue se filtra a través de pequeñas ventanas de vidrio grueso, empañado por el frío de la madrugada. El aire está cargado con el aroma terroso del humo de la chimenea, mezclado con el perfume áspero de hierbas secas que cuelgan en ristras desde las vigas del techo, balanceándose suavemente como si susurraran secretos al compás de la brisa. Para un alquimista medieval, cada día comenzaba con rituales meticulosos pequeños, actos que eran mucho más que simples rutinas. Eran un puente entre lo cotidiano y lo trascendental, un intento de alinear el cuerpo, la mente y el espíritu con las fuerzas invisibles que creían gobernaban el universo. Encendían una vela con dedos temblorosos, no solo para iluminar, sino como un gesto de reverencia, una chispa que marcaba el inicio de su danza con lo desconocido. Sus hogares, a menudo modestos, eran un reflejo de su mundo interior, caóticos, pero ordenados, llenos de frascos de vidrio, opaco morteros de piedra, desgastada por el uso, y libros encuadernados en cuero que crujían al abrirse, revelando páginas llenas de símbolos crípticos y anotaciones desordenadas. Cada objeto tenía un propósito, cada rincón estaba impregnado de intención. Al mezclar polvos o calentar líquidos en alambiques, lo hacían con una paciencia que parecía desafiar el paso del tiempo. Sabían que la transformación, ya fuera de un metal vil en oro o de un alma en busca de iluminación, no podía apresurarse. Cada gota que caía,
Cada chispa que saltaba del crisol era un paso más en un camino que no prometía certezas, solo posibilidades. En la intimidad de su estudio, la mente del alquimista era un caleidoscopio de pensamientos, fragmentada pero no caótica, como un mosaico roto que aún conserva su belleza. Sus días estaban marcados por una concentración casi monástica en experimentos que podían durar días, semanas o incluso meses. Observaban el cambio lento de un líquido de verde a ámbar. Anotaban el momento exacto en que una sustancia comenzaba a brillar bajo el calor. Pero mientras sus manos trabajaban, sus mentes vagaban hacia territorios más vastos. Era el cuerpo humano, un microcosmos del universo entero. Podía el dolor como el plomo transmutarse en algo más noble, como la sabiduría, que enseñaba el lento crecimiento de una planta sobre la paciencia necesaria para descifrar los secretos de la eternidad. Estas preguntas no eran meras distracciones, eran el núcleo de su búsqueda, el latido que mantenía viva su curiosidad. Sin embargo, la vida del alquimista no estaba exenta de sombra. La soledad era una compañera constante, un peso que se acumulaba en los largos silencios de la noche, cuando el único sonido era el crepitar del fuego o el roce de la pluma sobre el pergamino. Algunos se sentían atrapados en un ciclo de esperanza y frustración, entre el deseo ardiente de descubrir algo nuevo y el temor de que sus esfuerzos fueran en vano. En esos momentos, los pequeños rituales diarios se convertían en anclas: encender una vela y murmurar una plegaria, trazar un símbolo en el suelo con tiza, o simplemente detenerse a observar el movimiento de las burbujas en un líquido que cambiaba de color bajo la luz del sol. Estos actos repetitivos les ofrecían una sensación de control, un recordatorio de que, incluso en la incertidumbre, había orden en su mundo. La naturaleza era su maestra más paciente. Pasaban horas observando el mundo fuera de sus laboratorios, el modo en que un río erosionaba lentamente una roca, la delicadeza de un pétalo que caía de una flor, el ciclo incansable de las estaciones. Cada fenómeno, por pequeño que fuera, era una lección. Aprendían de la constancia del viento, de la resistencia de un mineral, de la fragilidad de una hoja que se desmoronaba bajo el peso del rocío. Para el alquimista, la naturaleza no era solo un conjunto de materiales para sus experimentos. Era un libro abierto, escrito en un idioma que solo podían descifrar con paciencia y reverencia. Su mente, fracturada por la intensidad de su búsqueda, encontraba en estos detalles un puente hacia una comprensión más profunda, un recordatorio de que todo, la materia, el espíritu, el tiempo, estaba conectado. Y así, día tras día, los alquimistas tejían sus vidas con hilos de paciencia, curiosidad y contemplación. Sus laboratorios eran más que espacios físicos, eran mapas de sus mentes, llenos de contradicciones y maravilla. Cada frasco, cada anotación, cada experimento fallido era un paso en un viaje que no buscaba solo transformar la materia, sino también comprender el alma. Vivían suspendidos entre lo tangible y lo invisible, entre la certeza de sus manos y la incertidumbre de sus sueños, siempre rozando los secretos más profundos del universo, con una mezcla de humildad y audacia. En su mundo, el tiempo no era un enemigo, sino un compañero silencioso, y cada día era una invitación a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir siendo, en esencia, humano. Imagina de nuevo ese laboratorio silencioso donde la luz titilante de las velas se refleja en frascos de vidrio opaco, cada uno conteniendo líquidos que burbujean suavemente, como si susurraran secretos al ritmo del fuego. El aire está impregnado de un aroma metálico, mezclado con el olor penetrante de hierbas quemadas
y el dulzor de resinas que hierven lentamente en un crisol. Para el alquimista, este espacio no es solo un lugar de trabajo, sino un santuario donde la materia y el espíritu se encuentran, donde cada frasco guarda no solo sustancias, sino preguntas sin respuesta, esperanzas frágiles y la paciencia, acumulada de días, semanas, incluso meses de observación meticulosa. Cada movimiento de sus manos, el giro lento de un alambique, el roce de un mortero contra la piedra. Es un acto casi sagrado, cargado con la certeza de que un gesto descuidado podría romper el delicado hilo que conecta lo visible con lo invisible. Los experimentos de los alquimistas trascendían la simple manipulación de materiales. No se trataba solo de transformar plomo en oro o destilar un elixir que prometiera la vida eterna. Su verdadera búsqueda era descifrar las leyes ocultas que tejían el tapiz del cosmos. Creían que la naturaleza estaba escrita en un lenguaje secreto y cada reacción química, cada cambio en la textura o el color de una sustancia era una palabra en ese idioma. Mezclaban polvos con la precisión de un poeta, eligiendo versos. Vertían líquidos con la reverencia de quien oficia un rito. Y anotaban cada detalle en cuadernos llenos de símbolos enigmáticos, un cambio de tonalidad de un líquido, la formación de un cristal en el fondo de un frasco, el leve silbido del vapor escapando de un alambique. Para ellos, incluso el más mínimo detalle podía ser una puerta hacia un secreto mayor, un destello de la verdad que anhelaban comprender. En estas largas horas de observación, la mente del alquimista oscilaba entre la claridad cegadora y la sombra de la duda. Había días en que un descubrimiento inesperado, el brillo súbito de un mineral bajo el calor, o la transformación de un líquido opaco en uno translúcido, encendía su espíritu como una chispa en la oscuridad. En esos momentos, sentían que el universo les hablaba directamente, que por un instante habían tocado el borde de lo infinito. Pero otros días, el fracaso se acumulaba como una bruma espesa, difuminando las fronteras entre la paciencia y la obsesión. Unchrysal-Roto, una mezcla que se negaba a transformarse, o un cálculo erróneo, podían sumirlos en una introspección profunda, donde la mente se fragmentaba en preguntas sin fin. Era su método el equivocado. Estaban persiguiendo una quimera, o era el universo en su vastidad el que se resistía a ser descifrado. Esta tensión, este vaivén entre la esperanza y la decepción, moldeaba su mente de manera sutil pero profunda, como el agua que erosiona una piedra con el paso del tiempo. El tiempo, para el alquimista, era un compañero inseparable, un maestro tan exigente como paciente. Los procesos que estudiaban eran lentos, casi exasperantes en su ritmo pausado. Una reacción podía tardar días en manifestarse. Un cristal podía formarse solo después de semanas de espera. Pero en lugar de resistirse a esta lentitud, los alquimistas aprendían a abrazarla. La espera se convertía en un acto de contemplación, un ejercicio de humildad que los obligaba a aceptar la incertidumbre como parte de su camino. Cada experimento repetido, cada ajuste minúsculo en una fórmula, era un ritual que ordenaba su mundo interior. En esos momentos de quietud, mientras observaban el lento goteo de un líquido o el chisporroteo de un crisol, sus pensamientos se entrelazaban con la materia que manipulaban, como si el acto de transformar el mundo físico fuera también un intento de transformar su propia alma. Los descubrimientos, aunque a menudo modestos, eran fuente de un asombro silencioso. La cristalización de un mineral, con sus formas geométricas perfectas, parecía un mensaje cifrado del cosmos. La fermentación de un líquido, con su danza de burbujas ascendiendo a la superficie, evocaba la idea de un mundo vivo, en constante cambio. Incluso un simple cambio de color, de un rojo opaco a un dorado brillante,
podía sentirse como una revelación, como si la materia misma hubiera decidido compartir un fragmento de su verdad. Estos momentos, aunque pequeños en apariencia, eran profundamente significativos. No solo ampliaban el conocimiento del alquimista, sino que también sostenían su mente fracturada en un delicado equilibrio, donde la fascinación por lo desconocido se mezclaba con la rutina diaria de pesar, medir y esperar. Pero no todos los experimentos culminaban en éxito, y el fracaso era un maestro tan importante como el triunfo. Cada error, cada reacción que no producía el resultado esperado, era una lección que se grababa en la mente del alquimista. Aprendían a leer los fallos como señales, a interpretar los accidentes como pistas. Un crisol que se rompía bajo el calor podía sugerir una nueva forma de controlar la temperatura. Un líquido que se volvía turbio en lugar de claro podía inspirar una reflexión sobre la pureza de los ingredientes o la intención del experimentador. En este sentido, la mente fracturada del alquimista no era un defecto, sino una fortaleza en su capacidad para sostener la contradicción, para encontrar sentido en el caos. Les permitía seguir adelante, incluso cuando el camino parecía desvanecerse. En la penumbra de sus laboratorios, los alquimistas danzaban entre lo físico y lo mental, entre la paciencia y la obsesión, entre la certeza fugaz y la duda persistente. Cada experimento era un espejo de su mundo interior, un proceso lento, lleno de altibajos, pero siempre guiado por una curiosidad insaciable. Sus mentes, fragmentadas por la intensidad de su búsqueda, se convertían en un mosaico de pensamientos, emociones y preguntas que no buscaban respuestas definitivas, sino la belleza de la exploración misma. En cada frasco, en cada chispa, en cada silencio, los alquimistas encontraban no solo los secretos de la materia, sino también los contornos de su propia humanidad, un reflejo de su anhelo por comprender el universo, y al hacerlo comprenderse a sí mismos. Imagina nuevamente ese pequeño laboratorio, pero ahora bañado por la luz del atardecer, que se cuela por las ventanas angostas y tiñe las paredes de un dorado cálido, como si el sol mismo quisiera detenerse a observar. Los frascos de vidrio, alineados con cuidado, reflejan destellos que danzan sobre los pergaminos abiertos, llenos de símbolos y garabatos que parecen vivos bajo esa luz efímera. El aire está quieto, impregnado del aroma dulce de resinas quemadas y del leve crujir de las páginas al pasarlas. En este silencio profundo, el mundo exterior se desvanece y solo queda el espacio sagrado del alquimista, un lugar donde la materia y el espíritu se entrelazan como hilos de un tapiz antiguo. Aquí, cada experimento es un reflejo del alma y cada descubrimiento, por pequeño que sea, despierta preguntas que trascienden lo tangible, invitando a una contemplación que parece rozar lo eterno. Para los alquimistas medievales, la espiritualidad no era un añadido a su trabajo, sino su mismo corazón. Sus laboratorios eran templos disfrazados de talleres, y cada gesto, el lento vertido de un líquido, el ajuste preciso de un crisol sobre el fuego, estaba impregnado de un significado más profundo. Algunos comenzaban su día con meditaciones silenciosas, sentados en un rincón oscuro, con los ojos cerrados, dejando que su respiración se alineara con el ritmo del mundo. Otros, en la quietud de la noche, escribían reflexiones en pergaminos que nunca compartirían, pensamientos que fluían como ríos subterráneos, explorando la conexión entre la materia que manipulaban y la chispa invisible que animaba sus propias vidas. Creían que transformar el plomo en oro o destilar el elixir de la vida no eran fines en sí mismos, sino metáforas de una transformación. Mayo eran la purificación del alma, la búsqueda de una armonía
que uniera lo humano con lo divino. La filosofía era su brújula, una guía que iluminaba tanto sus manos como sus mentes. Leían textos antiguos de Platón, Aristóteles o los místicos neoplatónicos, pero también se inspiraban en las tradiciones herméticas y en los escritos codificados de sus predecesores. Para ellos, cada mezcla de polvos, cada burbuja que ascendía en un líquido hirviente, era un símbolo de los cambios internos que experimentaban un eco de la gran obra que buscaban no solo en sus crisoles, sino en sus propios corazones. La alquimia, en su esencia, era un arte dual, un diálogo con la materia y al mismo tiempo una introspección que los obligaba a enfrentarse a sus propias luces y sombras. Cada experimento era un espejo, cada reacción química un reflejo de las transformaciones lentas y casi imperceptibles que ocurrían en su interior. La naturaleza, en su infinita paciencia, era su maestra más sabia. Los alquimistas observaban el mundo con ojos que buscaban lecciones en cada detalle, el ciclo de las estaciones que hablaba de muerte y renacimiento, el crecimiento lento de una planta que enseñaba la virtud de la constancia, el vuelo impredecible de un pájaro que sugería la libertad del espíritu. Cada fenómeno, por cotidiano que pareciera, era un fragmento de un rompecabezas mayo ere. Se preguntaban, ¿qué fuerza hacía que la vida prosperara en un árbol o en una gota de rocío? ¿Cómo se equilibraban el orden y el caos en el movimiento de las estrellas o en el flujo de un río? Existía un hilo invisible, una armonía secreta que conectaba la piedra más humilde con el alma humana. Estas preguntas no buscaban respuestas definitivas, sino que alimentaban una contemplación silenciosa, un estado de maravilla que los mantenía anclados al misterio. La mente del alquimista, fracturada por la intensidad de su búsqueda, era un mosaico de extremos, certeza y duda, fe y razón, lo visible y lo oculto. Esta fragmentación no era una debilidad, sino una fortaleza singular. Cada pensamiento divergente, cada duda que surgía en las horas de soledad, era una chispa que los acercaba a una sabiduría más profunda. Vivían en un constante vaivén entre la confianza en sus métodos y el temor de estar persiguiendo sombras. Pero en lugar de sucumbir a esta tensión, la abrazaban, reconociendo que la verdad no era un destino fijo, sino un horizonte que se desplazaba con cada paso. Sus mentes, como los líquidos que destilaban, estaban en constante transformación, purificándose a través de la introspección y la experiencia. En sus diarios y manuscritos, los alquimistas evitaban las palabras directas, prefiriendo imágenes y metáforas que capturaran la naturaleza escurridiza de sus pensamientos. Hablaban de la luz que atraviesa un cristal como un símbolo del alma iluminada por el conocimiento, del fuego que purifica sin destruir como una metáfora de la adversidad que forja el espíritu, de los líquidos que cambian de color reflejando los estados cambiantes de la mente en su búsqueda de la verdad. Cada frase era un intento de atrapar un instante de comprensión, de sostener un destello de claridad antes de que se desvaneciera en la vastedad del misterio. Estos escritos, a menudo codificados en símbolos para protegerlos de ojos indiscretos, eran tanto un registro de sus experimentos como un mapa de su mundo interior, un testimonio de su lucha por dar forma a lo inacible, mientras el mundo exterior avanzaba con su bullicio, mercados llenos de gritos, iglesias resonando con campanas, ejércitos marchando hacia guerras lejanas. Los alquimistas habitaban un tiempo distinto, más lento, más pausado. Sus días estaban marcados por el ritmo de los procesos naturales, el goteo de un alambique, el crepitar de un fuego que nunca se apagaba, el susurro del viento que traía consigo el aroma de la tierra húmeda. En este espacio suspendido, la búsqueda del conocimiento se convertía en una danza
entre ciencia, espiritualidad y filosofía. Cada experimento era un acto de fe, cada observación, un momento de oración silenciosa. No buscaban solo respuestas, sino la capacidad de formular mejores preguntas, de acercarse al misterio con humildad y reverencia. Esta búsqueda, aunque solitaria, los conectaba con algo mayor. Creían que el universo estaba vivo, que cada partícula de materia, cada destello de luz era parte de un todo interconectado. En sus momentos de mayor claridad, sentían que no estaban separados del mundo que estudiaban, sino que eran parte de él, reflejos de la misma chispa que animaba las estrellas y las flores. Esta idea los sostenía incluso en los días más oscuros, cuando la duda amenazaba con apagar su fuego interior. En esos momentos volvían a sus rituales: encender una vela, trazar un símbolo, leer un pasaje de un texto antiguo, para recordar que la búsqueda misma era su recompensa, que cada paso, por pequeño que fuera, los acercaba a una comprensión más profunda de sí mismos y del cosmos. Y así, en la quietud de sus laboratorios, los alquimistas tejían un camino que no seguía las reglas del mundo exterior. Su búsqueda del conocimiento era un acto de devoción, una exploración que entrelazaba lo físico con lo espiritual, lo racional con lo místico. Cada día era una invitación a observar con ojos atentos, a reflexionar con el corazón abierto, a caminar con paciencia por un sendero donde el destino no era tan importante como el viaje mismo. En su mundo el tiempo no era una línea recta, sino un círculo, un ciclo eterno de preguntas y maravillas. Y en cada silencio, en cada destello de luz sobre un frasco, en cada palabra escrita en un pergamino, los alquimistas encontraban no solo los misterios del universo, sino también los contornos de su propia alma, siempre en calma, siempre en contemplación. La luz de las velas parpadea suavemente, derramando un resplandor cálido que acaricia las paredes del laboratorio, donde las sombras se deslizan como susurros de un sueño antiguo. El aire está quieto, cargado de un silencio que parece respirar junto a los pensamientos de quienes habitan este espacio. Cada rincón del laboratorio, con sus frascos de vidrio opaco y sus crisoles desgastados, guarda ecos de una búsqueda que trasciende el tiempo. Los alquimistas, envueltos en esta calma, oscilan entre la maravilla y la fatiga, sus corazones latiendo al ritmo lento de la noche, sus mentes, tejidas de curiosidad y paciencia, se mueven como ríos que fluyen sin prisa, explorando cada recodo de lo desconocido. Hay instantes en los que el mundo parece revelarse un destello en el crisol, un cambio sutil en el color de un líquido, un aroma que despierta la memoria. Pero también hay momentos en los que la duda se instala, suave como una niebla, y la mente se pierde en preguntas que no piden respuesta inmediata. En esos instantes, el laboratorio se convierte en un refugio, un lugar donde el tiempo se detiene y la respiración se alinea con el latir pausado del universo. Cada gesto en este espacio es un ritual silencioso. El roce de un pincel al anotar una observación, el crujido del fuego que sostiene la llama, el leve tintineo de un frasco al ser colocado en su estante, todos son hilos que tejen una calma profunda. Los alquimistas, con sus manos marcadas por el hollín y el paso de los años, encuentran consuelo en estos detalles. No buscan apresurar el tiempo, sino habitarlo, dejando que cada pequeño acto resuene en su interior como una nota suave en una melodía sin fin. El mundo fuera del laboratorio sigue su curso, pero aquí, bajo el manto de la noche, todo parece detenerse. Las estrellas, apenas visibles a través de una ventana polvorienta, observan en silencio, como guardianas de un secreto que los alquimistas aún no han descifrado. Y sin embargo, no hay urgencia en su búsqueda. Cada experimento, cada espera
es un paso en un camino que no necesita destino. La alquimia, en su esencia, es un diálogo con lo eterno, una danza lenta entre la materia y el espíritu, entre lo que es y lo que podría ser. A medida que la noche se profundiza, el laboratorio se llena de una quietud casi sagrada. Las velas, consumiéndose con paciencia, proyectan sombras que parecen susurrar historias de otros tiempos, de otros alquimistas que, como ellos, se inclinaron sobre sus crisoles con el corazón abierto. En este espacio, la mente fracturada del alquimista no es una carga sino un regalo, un lienzo donde la curiosidad, la duda y la esperanza se entrelazan en un tapiz delicado. Cada pensamiento, cada suspiro, es un recordatorio de que la vida misma es un proceso de transformación lento y constante, que no pide ser comprendido, sino sentido. Y mientras la última vela titila, su luz menguante abraza el laboratorio con una suavidad que invita al reposo. Los alquimistas, con los ojos pesados y las manos quietas, se entregan al silencio, dejando que sus pensamientos se disuelvan como el humo que se eleva del crisol. En este instante no hay preguntas ni respuestas, solo la paz de saber que el mundo, con todos sus misterios, sigue girando en su ritmo eterno. Sus sueños, tejidos con los colores del laboratorio y el eco de sus esfuerzos, los envuelven como un manto, guiándolos hacia un descanso profundo, donde la calma del universo los abraza, prometiendo un nuevo amanecer para continuar su búsqueda. Imagina por un momento que cierras suavemente los ojos y respiras profundamente, dejando que cada pensamiento se acomode lentamente, como hojas que caen en un río tranquilo. Hemos recorrido juntos la vida de los alquimistas medievales, en su mente fracturada, sus experimentos, su filosofía y su búsqueda silenciosa de conocimiento. Hemos sentido a través de sus ojos y sus manos la paciencia, la introspección y la contemplación que marcaron cada instante de sus vidas, como si cada gesto suyo estuviera tejido con hilos de tiempo y maravilla. En sus laboratorios, en sus pergaminos y en sus rituales cotidianos, los alquimistas nos dejaron más que fórmulas o símbolos. Nos enseñaron que la curiosidad puede ser un camino sereno, que la duda no siempre es enemiga de la claridad y que la búsqueda del conocimiento puede convivir con la calma, la paciencia y la aceptación. Cada burbuja que ascendía en un líquido, cada hoja observada con atención, cada pensamiento registrado con cuidado, nos recuerda que incluso en la complejidad y la fragmentación hay belleza, orden y sentido. Sus manos, marcadas por el hollín y el peso de innumerables noches, trazaban un mapa de constancia, donde cada pequeño descubrimiento era un paso hacia lo eterno. Ahora, mientras las velas se apagan lentamente en nuestra imaginación y la luz del día se vuelve más tenue, podemos dejar que estas historias y reflexiones se mezclen con nuestro propio ritmo. Permite que la tranquilidad del pasado, la serenidad de sus pensamientos y la lenta cadencia de sus vidas se conviertan en un refugio para tu mente. Cierra los ojos un instante más y siente como el eco de sus laboratorios, con su aroma a hierbas, metales y cera quemada, se disuelve en una brisa suave que acaricia tus pensamientos, invitándolos a descansar. Imagina el crujido del fuego, el leve roce de un pergamino al ser desplegado, el susurro de una pluma que anota un destello de inspiración en cada sonido. Cada imagen es una invitación a soltar el peso del día y abrazar la calma que la mente fracturada de los alquimistas, en su silenciosa búsqueda, nos inspire a aceptar nuestra propia complejidad, a contemplar con paciencia y a descubrir la armonía incluso en los espacios más fragmentados de nuestra experiencia. Sus días estaban llenos de instantes pequeños pero profundos,
el momento en que un líquido cambiaba de color bajo la luz de la luna, la pausa silenciosa antes de encender una nueva vela, el latir pausado de su propio corazón mientras observaban el mundo con ojos llenos de asombro. Y mientras te sumerges en esta calma, recuerda que cada instante de introspección, cada momento de observación, por pequeño que sea, tiene el poder de acercarnos a algo más profundo y sereno dentro de nosotros mismos, como los alquimistas que encontraron significado en el cambio lento de un líquido o en el destello fugaz de un crisol. Podemos aprender a ver lo extraordinario en lo cotidiano, a encontrar paz en los detalles que en su simplicidad sostienen la vastedad de nuestra existencia. Piensa en el laboratorio como un espejo del alma, un lugar donde el caos y el orden se encuentran, donde la incertidumbre se transforma en posibilidad. Los alquimistas no temían la espera. Sabían que el tiempo, como un río, lleva consigo respuestas que solo se revelan a quienes saben escuchar. En su Quieted, aprendieron a ver el mundo no como un enigma que debía ser resuelto, sino como un compañero en su viaje, un lienzo donde cada observación, cada duda, cada esperanza pintaba una pincelada de sentido. Deja que esta imagen te envuelva en un laboratorio en penumbra, una vela que parpadea suavemente, un alquimista que, con los ojos entrecerrados, sonríe ante el misterio de un experimento que aún no comprende del todo, pero que ama profundamente. Así, dejamos atrás los laboratorios, los pergaminos y las velas, llevándonos la quietud que surge de la contemplación y la serenidad que acompaña la búsqueda silenciosa del conocimiento. Que esta calma te acompañe suavemente mientras continúas tu día o te adentras en un descanso reparador. Y si en algún momento sientes que tus pensamientos se dispersan, recuerda el ritmo pausado de aquellos que, bajo la luz de las velas, aprendieron a escuchar el susurro del mundo, un susurro que invita a la paciencia, a la calma y a la certeza de que en cada pequeño acto de observación hay un paso hacia la claridad. Que esta quietud, como un río que fluye sin prisa, te guíe hacia un lugar de paz, donde los ecos del pasado y la promesa del presente se funden en un abrazo, suave listo para acompañarte en tus sueños o en los pasos tranquilos de tu jornada. Y mientras te deslizas hacia el descanso, imagina que tu respiración se alinea con el latir lento del universo, un ritmo que, como el de los alquimistas, no busca apresurarse, sino simplemente ser en una calma profunda que abraza todo lo que eres y todo lo que aún puedes descubrir.